Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el eje de educación para la salud, el tema discapacidad. Y yo soy la profe Gabriela Mercau. En cuanto a la discapacidad, es toda alteración prolongada, permanente o funcional, ¿sí? Ya sea física o mental, en relación a la edad y medio social, en donde impliquen desventajas en la integración familiar, educacional, laboral, social. Las discapacidades se clasifican en motoras, sensoriales y mentales. En cuanto a las motoras, hace referencia al aparato motor, ¿sí? Afectan al aparato motor, al movimiento. En cuanto a las sensoriales, como lo dice la palabra, tiene que ver con los sentidos, la vista y el oído. Y en cuanto a las mentales, afecta el rendimiento intelectual. Los términos relacionados con la discapacidad está la minusvalía y deficiencia. La minusvalía está relacionado con aquellas personas con necesidades especiales con respecto a sus pares, y la deficiencia es la ausencia o falta de una estructura o función. Y la discapacidad es esto, ¿no? La pérdida o limitación en una determinada actividad o acción. Viéndolo así, en cierto aspecto, tenemos una determinada discapacidad en determinada actividad para realizar, ¿sí? En cuanto a las discapacidades motoras, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, describe que las minusvalías motoras tienen que ver con la disminución en la movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo, lo cual dificulta la realización de las actividades motoras convencionales. Y hay que tener presente que las principales consecuencias que puede generar una discapacidad motora es dificultades, por ejemplo, en la coordinación, movimientos incontrolados, alcance reducido, fuerza reducida, habla inteligible, dificultad en la motricidad fina y en la motricidad gruesa. En cuanto a la motricidad fina, se refiere por ejemplo, a los movimientos de los labios, de la boca, de los dedos, de la mano, de la muñeca. Y también en cuanto a los dedos de los pies y los pies. Y en referencia a la motricidad gruesa, es aquella que reúne un conjunto de músculos, como el caminar, el saltar, el escalar. Volviendo a las sensoriales, a las discapacidades sensoriales, como les había comentado, que tiene que ver con los sentidos, en este caso lo que más se destaca en la escuela es la disminución en la visión, ¿sí? O hasta llegar a la ceguera o personas no videntes, y disminución en el oído o hipoacusia, o hasta llegar a una sordera. También hay que tener presente que el oído también es responsable de el equilibrio en el organismo, ¿sí? Es lo que rige el equilibrio en el organismo. Y bueno, esta disminución en la audición, la hipoacusia, se clasifica en leve, medio y grado. Es de acuerdo a los decibeles que el umbral de oído va tolerando, va aceptando. Y bueno, en cuanto a las discapacidades mentales, como les dije, que tiene que ver con esta parte de que afecta el rendimiento intelectual, ¿sí? Lo importante acá es dificultad en el momento de aprender, de desenvolverse, de madurar, en el contexto social, en el contexto en donde la persona está presente. Es decir, también en el académico, en lo laboral. Como les comentaba hace un rato, también en las sensoriales más destacadas, como les dije, es la visión y
y al oído, la sordera. En las mentales, las destacadas son la deficiencia mental, los trastornos del comportamiento y los trastornos de la personalidad. En cuanto a su origen, las discapacidades mentales las podemos clasificar en genéticas, es decir, por desórdenes genéticos, alteraciones en las combinaciones cromosómicas, las congénitas, como les dije anteriormente, también malformación en la gestación, ¿sí? Ya sea por la ingesta, por ejemplo, de alcohol o de alguna sustancia tóxica o por malnutrición, ¿sí? O por haber contraído rubiola o HIV, entre otras enfermedades. Y también las adquiridas, como también lo hablamos anteriormente, las adquiridas tienen que ver por daños cerebrales en el sistema nervioso central, causada ya sea por la meningitis, por la aspiración de toxinas o asfixia, entre otras. Y las sociales, que tienen que ver con el ambiente en donde la persona crece, se desarrolla. Por ejemplo, ambientes en violencia familiar, abandono y malnutrición. Bueno, eso es todo. Cualquier consulta nos avisan. Les mando un abrazo. Chao.